Alejandro se reía a carcajadas en su oficina. «Te doy toda mi fortuna si traduces esto». Carmen, la mujer de la limpieza, tomó el papel con manos temblorosas. Lo que salió de sus labios hizo que la risa se le congelara en la cara para siempre. Alejandro Vasconcelos se recostó en su silla de cuero francés de $95,000, observando por el ventanal del piso 52 cómo las hormigas humanas corrían por las calles de la ciudad que prácticamente le pertenecía. A los 48 años había construido un imperio financiero que lo había convertido en el hombre más rico del país, pero también en el más despiadado. Su oficina era un monumento a su ego, paredes de mármol gris, obras de arte que costaban más que mansiones enteras y una vista panorámica que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos. Pero lo que más disfrutaba Alejandro no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores. «Señor Vasconcelos», la voz temblorosa de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Los traductores han llegado». «Que pasen», respondió con una sonrisa cruel. «Es hora del espectáculo». Durante la última semana, Alejandro había hecho correr la voz por toda la ciudad sobre un desafío que consideraba absolutamente imposible. Había recibido un documento misterioso como parte de una herencia familiar escrito en múltiples idiomas que nadie había logrado descifrar completamente. Era un texto antiguo con caracteres que parecían mezclarse entre árabe, mandarín, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos podían identificar. Pero Alejandro había convertido esto en su juego favorito de humillación pública. «Damas y caballeros», exclamó cuando los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad entraron nerviosamente a su oficina. «Bienvenidos al desafío que los convertirá en millonarios o en los fracasados más públicos de sus carreras». Los traductores se miraron entre ellos con inquietud. Estaban el doctor Herrera, especialista en lenguas orientales, la profesora Wang, experta en dialectos asiáticos, Ibrahim Al-Farid, traductor de árabe y persa, la doctora Volkov, lingüista especializada en lenguas muertas, y Carlos Méndez, que se jactaba de conocer más de 18 idiomas. «Aquí tienen el documento». Alejandro agitó los papeles antiguos como si fueran un trapo. «Si alguno de ustedes, estos supuestos genios de los idiomas, logra traducir completamente este texto, les doy toda mi fortuna, toda». Estamos hablando de $600 millones. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los traductores se habían quedado sin aliento ante la magnitud de la oferta. «Pero», continuó Alejandro con una sonrisa sádica, «cuando fallen miserablemente, como estoy seguro de que lo harán, cada uno de ustedes me pagará $1,5 millones por hacerme perder mi tiempo y además tendrán que admitir públicamente que son unos charlatanes». «Señor Vasconcelos», balbuceó el doctor Herrera, «esa cantidad es excesiva. Ninguno de nosotros tiene exacto». Alejandro se levantó bruscamente golpeando el escritorio. «Ninguno de ustedes tiene $1,5 millones porque ninguno de ustedes vale $1,5 millones, pero yo sí tengo 600 millones porque soy superior a todos ustedes». La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Los traductores intercambiaban miradas de horror y humillación. «¿Qué pasa?». Alejandro comenzó a caminar alrededor de ellos como un depredador acechando a su presa. Ya no se sienten tan seguros de sus habilidades. Ya no quieren demostrar lo inteligentes que son. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Carmen Jiménez, de 54 años, entró con su carrito de limpieza. Llevaba trabajando en ese edificio durante 16 años, siempre invisible para hombres como Alejandro. Su uniforme azul oscuro estaba impecable, a pesar de que había empezado su turno a las 5 de la madrugada. «Disculpe, señor», murmuró Carmen con la cabeza agacha. «No sabía que tenía reunión. Vuelvo más tarde». «No, no». Alejandro la detuvo con una carcajada cruel. «Quédate. Esto va a ser divertido. Miren todos. Aquí tenemos a Carmen, nuestra querida señora de la limpieza. Carmen, diles a estos expertos cuál es tu nivel de educación». Carmen sintió que el calor subía a sus mejillas. «Señor, yo solo terminé la primaria». «¿Primaria?». Alejandro aplaudió sarcásticamente. «Y aquí tenemos a 5 doctores y profesores que probablemente no pueden hacer lo que Carmen hace todos los días: limpiar mis zapatos correctamente». Los traductores miraban al suelo, sintiéndose avergonzados no solo por la humillación hacia ellos, sino por presenciar cómo Alejandro trataba a Carmen. De hecho, Alejandro tuvo una idea que le pareció hilarante. «Carmen, acércate. Quiero que veas esto». Carmen se acercó lentamente, sus manos aferrando el mango de su carrito.
Mira este documento. Alejandro le puso los papeles frente a los ojos. Estos 5 genios no pueden traducirlo. Tú puedes. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para humillar tanto a Carmen como a los traductores profesionales. Carmen miró los papeles y algo extraño pasó por sus ojos. Por un momento que pasó desapercibido para todos, excepto para la profesora Wang, Carmen pareció reconocer algo en el texto. Yo no sé leer esas cosas, señor, respondió en voz baja. Por supuesto que no. Alejandro explotó en carcajadas, una mujer de la limpieza que apenas terminó la primaria, mientras que estos supuestos expertos universitarios tampoco pueden. Se dirigió hacia los traductores, su voz volviéndose venenosa. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ustedes cobraron fortunas durante años por traducir documentos y ahora no pueden hacer algo que ni siquiera Carmen, que limpia baños para vivir, podría hacer. Carmen apretó los dientes. Durante 16 años había soportado comentarios como estos, pero algo en la manera despectiva con que Alejandro se refería a su trabajo la hirió más profundamente que de costumbre. Pero ya basta de juegos. Alejandro regresó a su escritorio. Doctor Herrera, usted primero. Demuéstreme por qué cobra $250 la hora. El doctor Herrera se acercó al documento con manos temblorosas. Durante 20 minutos intentó descifrar los caracteres, pero era evidente que estaba luchando. El texto parecía cambiar entre diferentes sistemas de escritura, de manera que no seguía ningún patrón lógico conocido. Esto parece ser una mezcla de varios idiomas antiguos, pero la estructura tiempo. Alejandro interrumpió. Siguiente, uno por uno. Cada traductor intentó y falló. Algunos lograron identificar palabras sueltas en diferentes idiomas, pero ninguno pudo crear una traducción coherente del texto completo. Con cada fallo, Alejandro se volvía más cruel en sus comentarios. Patético. Y yo que pensé que tenían cerebros. Mi chofer probablemente entiende más idiomas que ustedes. Carmen observaba todo desde el rincón y con cada insulto de Alejandro sentía crecer algo dentro de ella. No era solo indignación por cómo la trataba ella, sino por cómo humillaba a estas personas que claramente habían dedicado sus vidas al estudio. Cuando el último traductor, Carlos Méndez, fracasó en su intento, Alejandro se puso de pie con los brazos extendidos en gesto triunfal. Lo sabía. Todos ustedes son unos fraudes, charlatanes que han estado robándole dinero a la gente durante años con sus supuestos conocimientos. Señor Vasconcelos, intentó razonar la doctora Volkó. Este documento es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de múltiples tradiciones lingüísticas que excusas, rugió Alejandro. Solo excusas patéticas. Y ahora, según nuestro acuerdo, cada uno me debe $1,500,000. Los traductores se miraron entre ellos con pánico. Ninguno tenía esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Ya no hablan. Los genios de los idiomas se quedaron mudos. En ese momento, algo se rompió dentro de Carmen. Había pasado 16 años siendo invisible, siendo tratada como si fuera menos que humana. Había visto a Alejandro humillar a empleados, despedir a gente por diversión y destruir vidas como si fuera un juego. Pero ver cómo torturaba a estas 5 personas que solo habían venido a intentar un desafío académico fue la gota que derramó el vaso. Disculpe, señor. La voz de Carmen cortó el aire como un cuchillo. Alejandro se volteó, sorprendido de que la mujer de la limpieza se atreviera a interrumpir. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Vienes a defender a estos fracasados? Carmen caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol. Cuando llegó frente a Alejandro por primera vez en 16 años, lo miró directamente a los ojos. Señor, dijo con una calma que sorprendió a todos. La oferta sigue en pie. Alejandro parpadeó confundido. ¿Qué oferta? La de darle toda su fortuna a quien traduzca el documento. La carcajada que salió de Alejandro fue tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el piso. Carmen, mi querida Carmen, ¿en serio? ¿Tú que limpias inodoros para vivir, crees que puedes hacer lo que 5 doctores universitarios no pudieron? Carmen no respondió, simplemente extendió su mano hacia el documento. Esto es demasiado divertido. Alejandro secó las lágrimas de risa de sus ojos. Por favor, demuéstranos tu sabiduría, Carmen. Con movimientos deliberados, Carmen tomó los papeles. Los traductores la observaban con una mezcla de compasión y curiosidad. Era doloroso ver cómo Alejandro se burlaba de esta mujer que claramente no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Carmen miró el documento durante un largo momento. El silencio se volvió incómodo. Alejandro seguía riéndose. ¿Qué pasa, Carmen? Ya te diste cuenta de que, pero sus palabras se cortaron abruptamente.
Carmen había comenzado a hablar y las palabras que salían de su boca hicieron que todos en la habitación se quedaran paralizados, porque Carmen Jiménez, la mujer de la limpieza que supuestamente solo había terminado la primaria, estaba leyendo el documento en perfecto mandarín clásico. La risa de Alejandro se congeló en su cara, transformándose en una expresión de shock absoluto que jamás olvidaría. Y Carmen apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a las primeras palabras de Carmen en mandarín clásico fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj italiano de Alejandro resonando como martillazos en la oficina. Los 5 traductores se habían quedado petrificados con los ojos abiertos como platos, mientras que Alejandro tenía la boca entreabierta y su expresión de burla había sido reemplazada por una de shock absoluto. Carmen continuó leyendo con una fluidez que dejaba claro que no solo entendía el idioma, sino que lo dominaba con una precisión que rayaba en lo imposible. Su pronunciación era perfecta con tonos que indicaban años de estudio y práctica. Las palabras en mandarín clásico fluían de sus labios como música antigua cargadas de significado y autoridad. El doctor Herrera fue el primero en reaccionar, acercándose lentamente a Carmen como si estuviera presenciando un milagro. Eso es mandarín de la dinastía Ming, murmuró con voz temblorosa. Esa pronunciación es absolutamente perfecta. La mandíbula de Alejandro se había descolgado completamente. Durante 16 años, esta mujer había estado en su oficina, había limpiado su escritorio, había vaciado su papelera y nunca, ni una sola vez había demostrado siquiera conocer un segundo idioma. Y ahora estaba hablando uno de los dialectos más complejos del mundo con la fluidez de un maestro. Pero Carmen no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Ibrahim Al-Farid se llevó las manos al pecho, claramente emocionado. Por Alá, susurró, está leyendo en árabe del siglo VIII. Ese dialecto llevo 25 años estudiándolo y ella lo habla como si fuera su lengua materna. Alejandro sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caerse. La mujer que él había considerado como poco más que un objeto, alguien tan insignificante que ni siquiera se molestaba en recordar su apellido completo, estaba demostrando un nivel de conocimiento que él jamás podría alcanzar en 1000 vidas. Carmen continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en sánscrito antiguo. Las palabras salían de su boca con una musicalidad hipnótica que hizo que todos en la habitación se acercaran inconscientemente como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza magnética. La doctora Volkov comenzó a temblar, lágrimas formándose en sus ojos. «¿Esto es imposible?», murmuró. «Está leyendo sánscrito védico. Hay menos de 40 personas en el mundo que pueden hacer eso con esa fluidez». Alejandro sentía náuseas. Cada palabra que Carmen pronunciaba era como una bofetada a su ego, a su sentido de superioridad, a todo lo que había creído sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciego? ¿Cómo había podido vivir con alguien tan extraordinaria a su lado durante 16 años y no haber visto nada? Pero Carmen aún no había terminado. El cuarto párrafo lo leyó en hebreo antiguo con una pronunciación que hizo que los ojos de Carlos Méndez se llenaran de lágrimas de asombro. Su voz tenía una reverencia especial cuando pronunciaba las palabras en este idioma sagrado, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual que llevaban. El quinto párrafo lo leyó en persa clásico, el idioma de los poetas y filósofos antiguos. Alejandro podía ver cómo cada palabra estaba perfectamente articulada, como Carmen no solo conocía la pronunciación, sino que entendía los matices culturales detrás de cada expresión. El sexto párrafo lo leyó en lo que sonaba como latín medieval, pero no el latín básico que Alejandro había estudiado brevemente en la universidad, sino una variante arcaica que hacía que las palabras sonaran como encantamientos antiguos. Con cada idioma que Carmen dominaba perfectamente, la humillación de Alejandro crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante años había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Carmen, cuando en realidad ella probablemente sabía más que él sobre prácticamente cualquier tema académico. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Cuando Carmen terminó de leer el último párrafo, levantó la vista del documento y miró directamente a Alejandro. Por primera vez en 16 años no había sumisión en sus ojos, no había la mirada gacha de quien acepta su lugar inferior en la jerarquía social. Había algo que él no había visto jamás, una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás del uniforme de limpieza y la actitud servil.
¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Vasconcelos?, preguntó Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Alejandro intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina. La profesora Hua se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos, como si estuviera en presencia de una leyenda viviente. Señora, dijo con voz quebrada, ¿cómo es posible? ¿Dónde aprendió usted esos idiomas? ¿Cómo puede dominar dialectos que requieren décadas de estudio especializado? Carmen sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa triste, cargada de años de dolor silencioso, de humillaciones acumuladas, de una inteligencia extraordinaria forzada a esconderse detrás de la invisibilidad social. Profesora Wang respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Alejandro nunca había escuchado antes. No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos y no todos los que trabajan en oficinas merecen estar ahí. Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que Carmen no solo estaba hablando de sí misma, sino que estaba haciendo una comparación directa con él. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Quién eres realmente? Carmen puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de alguien que trata de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conoce su propio valor. Soy exactamente quien usted ha visto durante 16 años, señor Vasconcelos. Soy Carmen Jiménez, la mujer que limpia su oficina, que vacía su basura, que lustra sus zapatos, que ha sido testigo silencioso de cada una de sus humillaciones hacia otros empleados. La diferencia es que ahora usted sabe que también soy alguien más. Eso es imposible. Alejandro se levantó bruscamente, su cara enrojeciendo de frustración y confusión. Su mundo ordenado, donde las jerarquías sociales tenían sentido, donde el dinero equivalía a inteligencia y el estatus social reflejaba el valor real de una persona, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Tú eres una mujer de la limpieza, ni siquiera terminaste la secundaria. Es verdad. Carmen asintió tranquilamente, sin mostrar ninguna vergüenza por su situación laboral actual. No terminé la secundaria aquí en este país, pero eso no significa que no haya estudiado, eso no significa que no tenga educación y definitivamente no significa que sea menos inteligente que usted. Esa última frase fue como un rayo que partió el aire de la oficina. Los 5 traductores intercambiaron miradas de asombro. Nunca habían visto a nadie hablarle así a Alejandro Vasconcelos. Doctor Herrera se acercó más claramente, fascinado y desesperado por entender. Señora Carmen, por favor, necesitamos entender. Esa fluidez en tantos idiomas antiguos no se aprende por casualidad. Requiere décadas de estudio intensivo. Requiere acceso a textos que solo están en las mejores universidades del mundo. Requiere mentores especializados. Carmen miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, sus ojos perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante años, memorias de una vida diferente, de un tiempo cuando su inteligencia era celebrada en lugar de ocultada. Doctor Herrera comenzó con voz suave pero firme. Hace 27 años yo era la doctora Carmen Jiménez de la Universidad Complutense de Madrid en España. Tenía un doctorado en lingüística comparada y otro en lenguas clásicas. Hablaba 14 idiomas modernos con fluidez y podía leer en 17 idiomas muertos o en desuso. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo que el anterior. Alejandro se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Su mente luchaba por procesar la información, por reconciliar la imagen que tenía de Carmen con esta nueva realidad. Trabajaba en un proyecto internacional de traducción de textos antiguos, continuó Carmen, su voz adquiriendo una cualidad diferente, como si estuviera recordando a una persona que había sido en otra vida. Era considerada una de las mejores en mi campo a nivel mundial. Tenía una casa hermosa, un futuro brillante, reconocimiento internacional, invitaciones para dar conferencias en las mejores universidades del mundo. Alejandro sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante 16 años había presumido frente a Carmen sobre sus contactos empresariales, sus inversiones exitosas, su supuesta superioridad intelectual. Y resulta que ella había tenido una carrera académica más prestigiosa que cualquier cosa que él hubiera logrado jamás. ¿Qué pasó?, susurró la doctora Volkov con una mezcla de fascinación y horror en su voz.
Carmen cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico, incluso después de todos estos años. Mi marido también era profesor universitario, pero siempre sintió que mi éxito opacaba el suyo. Durante años soporté sus comentarios sutiles, sus intentos constantes de minimizar mis logros, sus bromas sobre cómo yo trabajaba demasiado duro para compensar por ser solo una mujer en un campo de hombres. Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente con el peso de recuerdos dolorosos. Pero cuando recibí una oferta para dirigir el departamento de lenguas clásicas en Cambridge, cuando me ofrecieron lo que habría sido el puesto más prestigioso en mi campo, la oficina estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Una noche llegué a casa temprano de una conferencia y lo encontré en nuestra cama con su estudiante de posgrado. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era una mujer demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con alguien que siempre trataba de ser más inteligente que él, que era antinatural que una esposa tuviera más éxito que su marido. Alejandro sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Por primera vez en años no era superioridad o desprecio. Era algo parecido a incomodidad, vergüenza. No estaba seguro, pero sea lo que fuera, era profundamente incómodo. Pero esa traición sexual no fue lo peor, continuó Carmen, su voz volviéndose más fuerte. Lo peor fue descubrir que durante meses había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente, había alterado mis investigaciones, había enviado cartas a colegas mintiendo sobre mi carácter profesional. Había incluso falsificado documentos para hacer que pareciera que yo había plagiado trabajos de otros académicos. Dios mío, murmuró Ibrahim Al-Farid, llevándose una mano al corazón. Cuando traté de defenderme, nadie me creyó. Él era muy respetado, muy carismático. Convenció a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos. Mi reputación fue destruida en semanas. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las puertas se cerraron. Colegas que habían sido mis amigos durante años dejaron de devolverme las llamadas. Carmen miró directamente a Alejandro y él pudo ver de caras de dolor, humillación y pérdida en sus ojos. Y cuando traté de comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. La profesora Wang se llevó una mano al corazón. «Tenía usted una hija». «Tengo», Carmen corrigió con firmeza y orgullo. «Elena tiene ahora 26 años. Es médica especialista en neurología pediátrica. Se graduó con honores máximos de la universidad. Es lo mejor que he hecho en mi vida». Alejandro se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La historia de Carmen era como un puñetazo tras otro al estómago y por primera vez en su vida se sintió genuinamente avergonzado de sus acciones, de su arrogancia, de todo lo que representaba. Alejandro permanecía inmóvil en su silla de cuero, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 16 años para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla de su propia creación. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La mujer que durante década y media había tratado como si fuera invisible, como si fuera menos que humana, era en realidad más brillante que cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. Carmen continuó su relato y cada palabra era como una puñalada más profunda en la conciencia de Alejandro. «Entonces vine aquí», dijo Carmen con una voz que ahora tenía una dignidad que Alejandro jamás había notado, sin documentos que pudieran verificar mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada, excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija y darle la vida que se merecía. «Y durante todos estos años», comenzó Carlos Méndez, su voz cargada de asombro y respeto. «Durante todos estos años he limpiado oficinas de hombres que tienen una fracción de mi educación». Carmen respondió mirando directamente a Alejandro. «He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos aún estaban aprendiendo a leer. He visto cómo tratan a otros empleados, cómo asumen que dinero e inteligencia son la misma cosa, cómo confunden el éxito financiero con la superioridad humana». Alejandro sintió que cada palabra era un martillazo directo a su alma. Durante años se había jactado frente a sus empleados sobre sus logros empresariales, sus inversiones inteligentes, su supuesta visión superior para los negocios. Y ahora se daba cuenta de que Carmen había estado allí escuchando todo, sabiendo que sus brillantes insights eran básicos comparados con el conocimiento que ella poseía. «He visto», continuó Carmen, su voz adquiriendo un filo que cortaba como cuchillo, «como usted, señor Vasconcelos, trata a las personas como si fueran objetos desechables, como humilla a empleados que cometen errores menores, como despide a gente por diversión solo para demostrar su poder.
como se ríe de quienes considera inferiores intelectualmente. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la respiración de cada persona era claramente audible. Los 5 traductores miraban entre Carmen y Alejandro, fascinados y horrorizados por lo que estaban presenciando. Durante 16 años, Carmen siguió y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de años de rabia contenida finalmente liberándose. He escuchado cómo se burla de la gente que trabaja con sus manos. He visto cómo trata a las secretarias, a los conserjes, a los empleados de mantenimiento, como si el hecho de que tengan trabajos de servicio los hiciera menos valiosos como seres humanos. Alejandro quería interrumpirla, quería defenderse, pero no podía encontrar palabras porque sabía, en lo más profundo de su ser, que cada acusación que Carmen estaba haciendo era absolutamente cierta. ¿Sabe lo que es tener que fingir ignorancia todos los días? Carmen preguntó y su voz se quebró ligeramente. ¿Sabe lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto histórico y tener que quedarse callada porque se supone que usted no sabe nada? ¿Sabe lo que es ver cómo malinterpretan documentos legales importantes y no poder ayudar porque su trabajo es limpiar, no pensar? Doctor, Herrera se acercó a Carmen claramente emocionado. Doctora Jiménez, dijo usando su título real por primera vez. No puedo imaginar el dolor que ha debido sentir todos estos años. El dolor no era solo por mí, Carmen respondió secándose las lágrimas. El dolor era por mi hija, que crecía viendo a su madre trabajar en empleos que estaban muy por debajo de sus capacidades. El dolor era por cada empleado que he visto ser humillado en esta oficina, sabiendo que yo tenía el conocimiento para defenderlos, pero no la posición social para ser escuchada. Alejandro sintió náuseas. Recordó docenas de incidentes a lo largo de los años donde había humillado a empleados frente a Carmen, donde había hecho comentarios despectivos sobre la gente sin educación, donde había presumido sobre su supuesta superioridad intelectual. Carmen había estado ahí para cada uno de esos momentos, sabiendo que él era un fraude, que su arrogancia no tenía base real. ¿Por qué nunca dijo nada?, susurró Alejandro, finalmente encontrando su voz. ¿Por qué durante 16 años nunca me dijiste quién eras realmente? Carmen lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y desprecio. ¿En serio, me está preguntando eso que despide empleados por atreverse a contradecirlo? Usted que humilla públicamente a cualquiera que cuestione su autoridad. Tenía razón y Alejandro lo sabía. Su reputación de tirano empresarial era bien conocida. Empleados habían sido despedidos por mucho menos que desafiar su visión del mundo. Además, Carmen continuó, ¿qué habría ganado diciéndoselo? Habría cambiado su comportamiento, o habría encontrado una manera de usarlo contra mí, como mi exmarido hizo. La profesora Wang intervino suavemente. Doctora Jiménez nunca consideró regresar al mundo académico con sus habilidades, seguramente. ¿Con qué documentos? Carmen respondió con una risa amarga. ¿Con qué referencias? Mi exmarido se aseguró de que mi reputación fuera destruida tan completamente que mis propios colegas creyeran que yo era una mentirosa y una plagiadora. Y después de años fuera del ambiente académico, ¿quién me tomaría en serio? Ibrahim Al-Farid se adelantó claramente agitado. Pero doctora, esto es una injusticia terrible. Con lo que hemos visto hoy, su conocimiento es irrefutable. ¿Podríamos ayudarla a ayudarme? Carmen interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿Dónde estaba esa ayuda durante los últimos 16 años? ¿Dónde estaba cuando necesitaba trabajo desesperadamente? ¿Dónde estaba cuando mi hija preguntaba por qué mamá tenía que trabajar en empleos que claramente estaban por debajo de sus capacidades? Alejandro se dio cuenta de que Carmen tenía razón. La academia, como el mundo empresarial, era un lugar donde las conexiones y las percepciones importaban tanto como el conocimiento real. Una mujer de mediana edad, inmigrante, sin la red de contactos apropiada, tendría una batalla imposible por delante, sin importar cuán brillante fuera. Pero lo más doloroso, Carmen continuó y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No era la humillación personal, era ver cómo mi hija crecía pensando que este era mi lugar natural en el mundo. Era escuchar cómo otros niños se burlaban de ella porque tu mamá solo sabe limpiar. Era ver cómo ella trabajaba el doble de duro en la escuela, no por amor al aprendizaje, sino porque tenía miedo de terminar como yo. Esas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Se dio cuenta de que su arrogancia y clasismo no solo habían dañado a Carmen, sino que habían afectado a una generación completa. La hija de Carmen había crecido viendo a su madre brillante ser tratada como si fuera estúpida, y eso había dejado cicatrices que probablemente durarían toda la vida. ¿Su hija sabe?, preguntó la doctora Volcor suavemente.
Elena sabe que estudié en España, pero no sabe los detalles completos. No sabe sobre mi carrera académica anterior. No sabe sobre la traición de su padre. No sabe cuán lejos caí. Carmen respondió. Quería protegerla de esa amargura. Quería que ella creciera creyendo que podía lograr cualquier cosa, no temiendo que alguien pudiera quitárselo todo como me pasó a mí. Alejandro se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación de Carmen. Su mundo entero se había volteado. Durante años había operado bajo la creencia de que las jerarquías sociales tenían sentido, de que la gente estaba en sus posiciones porque esas posiciones reflejaban su valor real. Carmen había destruido esa creencia completamente. El documento que acaba de escuchar Carmen se dirigió nuevamente hacia el texto que había traducido. Es un texto del siglo VII sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Habla sobre cómo la arrogancia ciega a los poderosos y cómo la verdadera iluminación a menudo se encuentra en los lugares más humildes. Levantó el papel y comenzó a traducir en español su voz clara y firme. La sabiduría verdadera no habita en torres de cristal, sino en corazones humildes. La riqueza real no se cuenta en billetes, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que el documento no era solo un desafío lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. El verdadero poder, continuó Carmen, no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Y cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Carmen terminó. Alejandro se dio cuenta de que no solo había perdido una apuesta, había perdido algo mucho más valioso. Había perdido 16 años de la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás habían encontrado. Había perdido la oportunidad de aprender de ella, de ser una mejor persona a través de su ejemplo. Peor aún, se había perdido a sí mismo en el proceso. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que el documento antiguo describía, alguien tan cegado por su propia arrogancia que había perdido la capacidad de ver el valor en otros. Carmen dobló el documento cuidadosamente y lo puso sobre el escritorio de mármol. Ahí tiene su traducción completa, señor Vasconcelos, dijo con una dignidad que ahora Alejandro podía ver claramente. Creo que conoce los términos del acuerdo. Alejandro la miró y por primera vez en décadas no sabía qué decir. Se dio cuenta de que no solo le debía 600 millones de dólares a Carmen Jiménez, le debía una disculpa por 16 años de ceguera voluntaria, por 16 años de humillaciones innecesarias, por 16 años de desperdiciar la presencia de una mente extraordinaria. Y lo más aterrador de todo era que se estaba dando cuenta de que algunas cosas no se podían comprar con dinero. Algunas cosas, como el respeto perdido y la dignidad robada, eran irreemplazables. Y él acababa de descubrir que había estado arruinando algo preciado durante 16 años sin siquiera darse cuenta. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? El silencio en la oficina se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Alejandro permaneció inmóvil durante lo que se sintió como una eternidad, procesando no solo las palabras de Carmen, sino la magnitud completa de lo que había descubierto sobre sí mismo. Por primera vez en su vida adulta se enfrentaba a una verdad que no podía comprar, manipular o ignorar. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, tomando en cuenta cada detalle como si los viera por primera vez. Las obras de arte caras que colgaban de las paredes, los muebles de diseñador, el escritorio de mármol importado, todo lo que había considerado símbolos de su éxito, ahora le parecía vacío, hueco, sin significado real. ¿Qué valor tenían todas estas posesiones cuando durante 16 años había estado compartiendo su espacio con alguien infinitamente más valioso y nunca se había dado cuenta? Carmen seguía de pie frente a su escritorio, ya no con la postura encogida de una empleada de limpieza, sino con la dignidad de una académica distinguida que había sido forzada a esconder su verdadera identidad durante demasiado tiempo. Los 5 traductores la rodeaban como si fuera una celebridad, sus expresiones mezclando admiración, vergüenza y una fascinación profunda por lo que habían presenciado. Alejandro finalmente se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Cuando habló, su voz sonaba diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior.
Carmen comenzó y por primera vez en 16 años pronunció su nombre con respeto genuino. Yo no sé por dónde empezar. Podría empezar cumpliendo su palabra. Carmen respondió sin vacilación. Según el acuerdo que usted mismo estableció, me debe 600 millones de dólares. La directa de Carmen envió ondas de shock por toda la habitación. Los traductores intercambiaron miradas nerviosas. Era una cantidad de dinero tan astronómica que ninguno de ellos podía siquiera comprenderla completamente. Alejandro asintió lentamente. Tiene razón, completamente razón. Un acuerdo es un acuerdo y usted cumplió con su parte de manera extraordinaria. Caminó hacia su computadora y con movimientos mecánicos comenzó a acceder a sus cuentas bancarias. Los números en la pantalla confirmaban lo que todos sabían. Alejandro Vasconcelos tenía más que suficiente dinero para cumplir con su promesa, pero antes de hacer la transferencia, Alejandro se detuvo volteándose hacia Carmen. Necesito preguntarle algo. Carmen levantó una ceja esperando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aceptó el desafío? No era por el dinero, ¿verdad? Usted ha vivido con muy poco durante 16 años. Si hubiera sido solo por dinero, habría encontrado una manera de revelar su identidad mucho antes. Carmen permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad reflexiva que Alejandro nunca había escuchado antes. Lo hice porque estaba cansada, dijo, simplemente cansada de ver cómo humillaba a gente buena, cansada de fingir ser ignorante, cansada de esconder quién soy realmente, pero más que nada estaba cansada de ser invisible. Alejandro sintió como si cada palabra fuera una bofetada suave pero poderosa. Durante 16 años he sido testigo silencioso de su crueldad, continuó Carmen. He visto cómo destruye la autoestima de empleados que cometen errores menores. He visto cómo se burla de gente que trabaja honestamente para ganarse la vida. He visto cómo trata a otros seres humanos como si fueran desechables. Pero cuando vi cómo humilló a estos 5 profesionales, Carmen gesticuló hacia los traductores. Algo se rompió dentro de mí porque ellos no merecían esa humillación. Nadie la merece, y me di cuenta de que si yo tenía el poder de detenerlo, aunque fuera por un momento, tenía la obligación moral de hacerlo. El doctor Herrera se acercó claramente emocionado. Doctora Jiménez, lo que hizo hoy fue acto de verdadero coraje. No fue coraje. Carmen corrigió. Fue agotamiento. Hay un límite para cuánto puede soportar una persona antes de que tenga que actuar sin importar las consecuencias. Alejandro se dio cuenta de que Carmen había arriesgado su trabajo, su estabilidad económica, todo lo que tenía, solo para defender a 5 extraños que habían sido humillados injustamente. La magnitud de ese sacrificio potencial lo golpeó como un rayo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Alejandro genuinamente curioso. Con el dinero, quiero decir. Carmen lo miró con una expresión que no pudo interpretar. ¿En serio? ¿Quieres saber? Sí, realmente quiero saber lo primero que voy a hacer. Carmen dijo, su voz volviéndose más firme. Es asegurarme de que mi hija nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez. Elena va a terminar sus estudios sin deudas. Va a tener la oportunidad de especializarse donde quiera. Va a poder seguir sus sueños sin las limitaciones financieras que yo tuve que enfrentar. Alejandro asintió encontrando que respetaba esa prioridad completamente. Segundo, continuó Carmen, voy a establecer un fondo para empleados de servicio que quieran continuar su educación. Hay demasiada gente talentosa trabajando en empleos que están por debajo de sus capacidades simplemente porque no tienen las oportunidades económicas para desarrollar su potencial. La idea golpeó a Alejandro como un puñetazo. Carmen estaba planeando usar su dinero para ayudar a gente como ella, gente cuyo talento había sido ignorado o desperdiciado por circunstancias fuera de su control. Y tercero, Carmen hizo una pausa mirando directamente a Alejandro. Voy a usar parte del dinero para crear un programa que documente las historias de trabajadores inmigrantes con educación superior que han sido forzados a trabajar en empleos de servicio. Porque hay miles de personas como yo y sus historias merecen ser contadas. Alejandro se sintió simultáneamente inspirado y avergonzado. Carmen estaba planeando usar su fortuna para cambios sistemáticos que ayudarían a gente vulnerable, mientras que él había usado su riqueza principalmente para alimentar su propio ego. Esos son planes increíbles, admitió Alejandro. Verdaderamente admirables. ¿Sabe qué es lo irónico, señor Vasconcelos?, Carmen preguntó con una sonrisa triste. Durante 16 años usted podría haber sido mi socio en este tipo de proyectos. Con su dinero y mis conocimientos podríamos haber cambiado la vida de miles de personas.
pero usted estaba demasiado ocupado, sintiéndose superior como para darse cuenta de lo que tenía justo frente a sus ojos. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que había desperdiciado no solo dinero a lo largo de los años, sino oportunidades de hacer una diferencia real en el mundo. Ibrahim Al-Fariz intervino suavemente. Señor Vasconcelos, si me permite decirlo, usted tiene una oportunidad única aquí. ¿Qué tipo de oportunidad? Alejandro preguntó. La oportunidad de redefinir quién es usted como persona, respondió Ibrahim. Lo que ha sucedido hoy es como si hubiera recibido un regalo, el regalo de ver sus propias fallas claramente y la oportunidad de cambiar. Carlos Méndez asintió enfáticamente. Ibrahim tiene razón. La mayoría de la gente vive toda su vida sin enfrentar realmente quiénes son. Usted ha recibido un despejo brutalmente honesto hoy. Alejandro miró a los 5 traductores, luego a Carmen, luego de vuelta a su computadora, donde las cuentas bancarias seguían abiertas, esperando la transferencia que cambiaría la vida de Carmen para siempre. Carmen dijo finalmente, tengo una propuesta. Carmen levantó las cejas esperando. Cumpliré con el acuerdo. Cada centavo de los 600 millones será suyo, como prometí, pero me gustaría proponer algo adicional. ¿Qué? Carmen preguntó claramente cautelosa. Me gustaría ofrecerle un trabajo real como directora de un nuevo departamento que vamos a crear, inclusión e innovación social. Su trabajo sería identificar talento subutilizado en nuestra empresa y en la comunidad, desarrollar programas para empleados que quieran continuar su educación y asesorarme sobre cómo podemos usar nuestros recursos para crear cambios positivos reales. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso, incómodo, sino reflexivo. ¿Por qué? Carmen preguntó simplemente. Porque usted tenía razón. Alejandro admitió, su voz quebrándose ligeramente. Durante años he usado mi dinero y poder para alimentar mi ego, para sentirme superior, para humillar a otros. Pero usted me ha mostrado lo vacío que ha sido todo eso. Me ha mostrado lo que realmente significa ser inteligente, ser fuerte, ser digno de respeto. Hizo una pausa luchando con emociones que no había sentido en décadas. No puedo recuperar los 16 años que perdí por ser un idiota arrogante. No puedo deshacer las humillaciones que le causé a usted y a otros. Pero tal vez si trabajo con usted pueda aprender a ser el tipo de persona que debería haber sido desde el principio. Carmen lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué me garantiza que esto no es solo otra manipulación? Que no va a cambiar de opinión en una semana cuando su ego se recupere. Era una pregunta válida y Alejandro lo sabía. No tengo garantías que ofrecerle, admitió. Solo mi palabra de que estoy cansado de ser la persona que he sido. Estoy cansado de despertar cada día sabiendo que soy odiado por mis empleados. Estoy cansado de usar mi riqueza como un arma en lugar de como una herramienta para el bien. La doctora Volkov intervino suavemente. Doctora Jiménez, si me permite una observación personal, lo que he visto hoy sugiere que usted tiene un don, no solo para los idiomas, sino para ver el potencial en las personas. Tal vez el señor Vasconcelos esté siendo sincero. Carmen miró a cada persona en la habitación como si estuviera evaluando no solo las palabras de Alejandro, sino la energía de toda la situación. Hay condiciones, dijo finalmente, las que usted quiera. Alejandro respondió de inmediatamente. Primera, autonomía completa en mi departamento. Usted no interfiere con mis decisiones sobre contrataciones, programas o presupuesto. Acordado. Segunda, parte de mi trabajo incluirá revisar y cambiar las políticas de recursos humanos de toda la empresa. Si descubro que empleados están siendo tratados injustamente, tendré autoridad para hacer cambios. Acordado. Tercera, mi salario será donado completamente a los programas que desarrollemos. No quiero beneficiarme personalmente más allá de los 600 millones que ya me va a transferir. Alejandro papadeó sorprendido por esa condición. Carmen, eso no es necesario. Para mí sí lo es. Carmen interrumpió firmemente. Quiero que quede claro que estoy haciendo esto para ayudar a otros, no para enriquecerme más. Entendido. Hay más condiciones. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Una última. Quiero que usted trabaje conmigo directamente en el primer proyecto. Quiero que vea de primera mano lo que significa realmente ayudar a otros. No solo escribir cheques desde su oficina. Alejandro extendió su mano hacia Carmen. Tenemos un acuerdo, doctora Jiménez. Carmen miró su mano extendida durante un momento, luego la estrechó firmemente. Tenemos un acuerdo, señor Vasconcelos. Mientras Alejandro comenzaba el proceso de transferir 600 millones de dólares a la cuenta de Carmen, se dio cuenta de algo fundamental.
Por primera vez en décadas se sentía genuinamente esperanzado sobre su futuro, no porque fuera a hacer más dinero o ganar más poder, sino porque finalmente tenía la oportunidad de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Y todo había comenzado con una mujer de limpieza que había tenido el coraje de mostrarle quién era realmente. El cambio acababa de empezar. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Alejandro se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de su propio edificio para reunirse con Carmen. Pero ya no era Carmen la empleada de limpieza, ahora era la doctora Carmen Jiménez, directora del recién creado Departamento de Inclusión e Innovación Social. Y Alejandro se sentía como un estudiante de primer año esperando conocer a su profesor más intimidante. Había pasado las últimas 72 horas en un estado de introspección que le resultaba completamente ajeno. Durante décadas sus días habían estado llenos de reuniones de negocios, llamadas internacionales y decisiones que movían millones de dólares. Pero ahora, por primera vez se encontraba cuestionando no solo cómo había ganado su dinero, sino para qué lo había estado usando. La transferencia de los 600 millones se había completado exitosamente. Alejandro había observado cómo los números desaparecían de sus cuentas sin sentir ni un momento de arrepentimiento. De hecho, había sentido algo que no había experimentado en años. Alivio, como si finalmente hubiera pagado una deuda que había estado acumulando sin darse cuenta durante décadas. Cuando Carmen apareció en el lobby, Alejandro casi no la reconoció. Llevaba un traje de negocios elegante, pero discreto. Su cabello estaba peinado profesionalmente y caminaba con una confianza que ya no tenía nada que esconder. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la transformación en sus ojos. Ya no había la mirada cautelosa y evasiva que había desarrollado durante años de ser invisible. Ahora había una claridad y determinación que le recordaba por qué había sido una académica reconocida mundialmente. «Buenos días, señor Vasconcelos». Carmen lo saludó con una sonrisa que era profesional pero cálida. «Buenos días, doctora Jiménez». Alejandro respondió y se sorprendió de lo natural que sonaba usar su título real. «Está lista para su primer día oficial». «Más que lista», Carmen respondió. «He estado despierta desde las 4 de la madrugada preparando algunas ideas iniciales». Mientras subían en el ascensor hacia la oficina que Alejandro había mandado renovar específicamente para Carmen, él no pudo evitar recordar todas las veces que habían compartido este mismo espacio en años anteriores. Carmen siempre había estado en la esquina con su carrito de limpieza, prácticamente invisible, mientras él revisaba documentos o hablaba por teléfono sin siquiera reconocer su presencia. La ironía de la situación no se le escapaba. «¿Puedo preguntarle algo personal?», Alejandro dijo cuando llegaron al piso 38. «Por supuesto. ¿Cómo se siente el cambio?». «Quiero decir, de un día para otro, su vida entera se transformó». Carmen consideró la pregunta mientras caminaban por el pasillo hacia su nueva oficina. «¿Sabe qué es lo más extraño? No me siento diferente internamente. Siempre fui la misma persona. Lo único que ha cambiado es que ahora puedo mostrar quién realmente soy sin miedo a perder mi sustento». Alejandro se detuvo frente a la puerta de la oficina de Carmen. «¿Y cómo se siente eso?». «Liberador», Carmen respondió sin dudar, «y aterrador al mismo tiempo. Durante 16 años he vivido con la seguridad de la invisibilidad. Nadie esperaba nada de mí más allá de limpiar bien. Ahora, de repente, tengo la responsabilidad de demostrar que valía la pena esperar todo este tiempo». Cuando Alejandro abrió la puerta de la oficina, Carmen se quedó sin aliento. No era tan grande como la oficina de Alejandro, pero era elegante y profesional, con ventanas que daban a la ciudad, estanterías ya llenas de libros sobre lingüística y desarrollo social y un escritorio que claramente había sido seleccionado con cuidado. ¿Cómo sabía qué libros pedir?, Carmen preguntó, acercándose a los estantes con fascinación. «Le pedí ayuda a la profesora Wang», Alejandro admitió. «Quería asegurarme de que tuviera acceso a las mejores referencias en su campo». Carmen tomó uno de los libros, un texto avanzado sobre sociolingüística que probablemente costaba más que lo que ella había ganado en un mes como empleada de limpieza. «Esto debe haber costado una fortuna, doctora Jiménez». Alejandro dijo suavemente, «Después de lo que he aprendido en los últimos días, me he dado cuenta de que he estado gastando dinero en cosas completamente inútiles durante años. Estas», gesticuló hacia los libros, «son las primeras compras realmente inteligentes que he hecho en décadas». Carmen se sentó en su nueva silla y por un momento Alejandro pudo ver la emoción cruda en su rostro.
Durante 16 años había mantenido su inteligencia escondida, había fingido ser menos de lo que era, había aceptado ser tratada como inferior y ahora, finalmente, tenía un espacio donde podía ser completamente ella misma. Bien, Carmen dijo componiendo su expresión profesional. Hablemos de nuestro primer proyecto. Alejandro tomó asiento frente a su escritorio, sintiendo una extraña inversión de poder. Durante décadas había sido él quien dirigía las reuniones, quien establecía las agendas, quien tomaba las decisiones finales. Ahora se encontraba en la posición de estudiante esperando aprender de alguien que había subestimado completamente. He estado revisando los archivos de recursos humanos de la empresa. Carmen comenzó abriendo una carpeta gruesa y he encontrado patrones muy preocupantes. ¿Qué tipo de patrones? Disparidades salariales significativas entre empleados con calificaciones similares, pero diferentes orígenes étnicos. Tasas de promoción que favorecen desproporcionalmente a hombres sobre mujeres igualmente calificadas. Y lo más alarmante, un índice de rotación extremadamente alto entre empleados de nivel de entrada. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. ¿Qué sugiere eso? Sugiere que esta empresa tiene serios problemas de cultura organizacional que van mucho más allá de un CEO que ocasionalmente se comporta mal con los empleados. Carmen respondió directamente. Los números indican un sistema que discrimina sistemáticamente contra ciertos grupos de personas. La franqueza de Carmen era como agua fría en la cara de Alejandro. Durante años había asumido que los problemas en su empresa eran menores, casos aislados de empleados que simplemente no estaban a la altura. Nunca había considerado que podría haber problemas sistemáticos. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Alejandro. Primero, necesitamos hacer entrevistas confidenciales con empleados de todos los niveles. Necesito entender qué está pasando realmente en esta empresa desde la perspectiva de la gente que realmente hace el trabajo. Eso suena como que va a ser incómodo. Carmen lo miró directamente a los ojos. Señor Vasconcelos, ¿recuerda lo que me dijo hace 3 días? Que estaba cansado de ser rodeado por sus empleados, que quería aprender a ser una mejor persona. Sí, entonces debe estar preparado para escuchar verdades incómodas, porque le garantizo que lo que vamos a descubrir no va a ser fácil de escuchar. Alejandro asintió, aunque podía sentir su estómago tensándose. Entiendo cómo empezamos. Empezamos con usted viniendo conmigo a hablar con los empleados, no desde su oficina en el piso 52, sino en sus espacios de trabajo. Y no como el CEO visitando a los trabajadores, sino como alguien que genuinamente quiere entender sus experiencias. La idea de Alejandro caminando por las oficinas de nivel medio y bajo, hablando con empleados que probablemente lo temían o lo despreciaban, era aterradora, pero sabía que Carmen tenía razón. ¿Cuándo empezamos? Ahora, Carmen dijo poniéndose de pie. He programado nuestra primera entrevista en 15 minutos. Alejandro siguió a Carmen fuera de su oficina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. Mientras caminaban hacia los ascensores, Carmen le explicó la metodología que había desarrollado para las entrevistas. Vamos a empezar con empleados que han estado aquí por varios años, pero que nunca han tenido interacción directa con usted. Quiero entender cómo perciben el liderazgo de la empresa, qué barreras sienten para su desarrollo profesional y qué cambios consideran que serían más impactantes. ¿Y ellos van a ser honestos conmigo presente? Esa es exactamente la pregunta correcta. Carmen sonrió, y la respuesta es solo si usted demuestra que realmente quiere escuchar, no solo defenderse o justificar decisiones pasadas. Bajaron al piso 18, el departamento de contabilidad, donde Alejandro raramente ponía pie. Cuando entraron a la oficina abierta llena de cubículos, Alejandro pudo sentir inmediatamente cómo la atmósfera cambiaba. Las conversaciones se detuvieron, las personas se pusieron tensas y podía sentir docenas de ojos observándolo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Carmen se dirigió directamente a uno de los cubículos donde una mujer de unos 32 años estaba trabajando en una computadora. «¿Lucía Morales?», preguntó Carmen suavemente. La mujer levantó la vista y Alejandro pudo ver inmediatamente el pánico en sus ojos cuando lo reconoció. «Sí, señora. Está todo bien. ¿Hice algo malo?» «No, para nada». Carmen la tranquilizó inmediatamente. «Soy la doctora Carmen Jiménez, la nueva directora de Inclusión e Innovación Social. El señor Vasconcelos y yo estamos haciendo entrevistas para entender mejor las experiencias de los empleados y cómo podemos mejorar el ambiente de trabajo». Lucía miró entre Carmen y Alejandro con evidente confusión. «¿En serio? Completamente en serio». Alejandro intervino tratando de sonar tan no amenazante como fuera posible.
Lucía, ¿podríamos hablar con usted por unos minutos? Y por favor, sea completamente honesta. No habrá consecuencias negativas por nada de lo que diga. Lucía los llevó a una pequeña sala de conferencias y durante los siguientes 30 minutos Alejandro escuchó cosas que le revolvieron el estómago. Lucía le contó sobre supervisores que hacían comentarios inapropiados sobre su apariencia, sobre cómo había sido pasada por alto para promociones repetidamente, a pesar de tener las mejores evaluaciones de desempeño en su departamento, y sobre el miedo constante que sentía de perder su trabajo si se quejaba de cualquier cosa. ¿Por qué nunca reportó estos problemas? Alejandro preguntó. Lucía lo miró como si fuera una pregunta absurda. ¿A quién? Al Departamento de Recursos Humanos, que está dirigido por el mejor amigo de mi supervisor. A usted, que nunca ha hablado con ningún empleado de nivel medio en toda la historia de la empresa. La respuesta golpeó a Alejandro como una bofetada. Se dio cuenta de que había creado un ambiente donde los empleados no tenían recursos reales para reportar problemas, donde la jerarquía era tan rígida que la comunicación hacia arriba era prácticamente imposible. Después de la entrevista con Lucía, Alejandro y Carmen hablaron con 5 empleados más. Cada conversación reveló nuevas capas de problemas que Alejandro nunca había imaginado. Discriminación sutil pero constante, favoritismo obvio, falta de oportunidades de desarrollo profesional y un miedo generalizado a expresar opiniones o preocupaciones. Cuando finalmente regresaron a la oficina de Carmen al final del día, Alejandro se sentía física y emocionalmente agotado. Se dejó caer en una silla frente al escritorio de Carmen y se cubrió la cara con las manos. «Soy un monstruo», murmuró. «No», Carmen dijo firmemente. «Es un hombre que ha estado desconectado de las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia. He creado un ambiente de trabajo tóxico. He permitido que el abuso y la discriminación florezcan bajo mi liderazgo. He destruido carreras y vidas sin siquiera darme cuenta». Carmen se inclinó hacia adelante. «Alejandro, puedo usar su nombre de pila». Alejandro asintió. «Alejandro, el hecho de que se sienta así ahora demuestra que no es un monstruo. Los verdaderos monstruos no sienten remordimiento cuando descubren el daño que han causado. Usted se siente terrible porque finalmente está viendo la verdad y eso significa que puede cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo arreglo 16 años de negligencia y mal liderazgo? Un empleado a la vez». Carmen respondió. «Un cambio de política a la vez. Una conversación honesta a la vez. No puede deshacer el pasado, pero puede asegurarse de que el futuro sea diferente». Alejandro levantó la vista hacia Carmen y en sus ojos vio algo que no había visto en décadas. Esperanza genuina. No esperanza de ganar más dinero o obtener más poder, sino esperanza de convertirse en una persona de la que pudiera estar orgulloso. «¿Qué hacemos mañana?», preguntó. «Mañana». Carmen sonrió. «Empezamos a cambiar vidas, comenzando con la de Lucía Morales, quien va a recibir la promoción que se merece desde hace 4 años. Por primera vez en días». Alejandro sonrió genuinamente. «¿Sabe qué, doctora Jiménez? Creo que este va a ser el trabajo más difícil y más importante que he hecho en mi vida. Y creo que tiene razón». Carmen respondió. «Pero también creo que finalmente está listo para hacerlo». Mientras Alejandro se preparaba para irse esa noche, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, estaba emocionado de ir a trabajar al día siguiente. No porque fuera a hacer más dinero, sino porque iba a hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Y esa sensación valía más que todos los millones que había ganado en su vida anterior. 2 semanas después del inicio de la transformación, Alejandro se encontró enfrentando algo que no había anticipado, una rebelión silenciosa, pero determinada de parte de sus ejecutivos de alto nivel. La sala de conferencias del piso 51 estaba tensa mientras 5 de sus vicepresidentes más poderosos lo observaban con expresiones que variaban entre la confusión y el desprecio apenas disimulado. «Alejandro, con todo respeto», comenzó Ricardo Moreno, vicepresidente de operaciones y uno de los ejecutivos más antiguos de la empresa. «Creo que has perdido completamente la cabeza». Alejandro había anticipado esta conversación, pero eso no la hacía menos incómoda. Durante las últimas 2 semanas había implementado una serie de cambios radicales basados en las recomendaciones de Carmen: aumentos salariales inmediatos para empleados subcotizados, promociones para trabajadores que habían sido pasados por alto sistemáticamente y la creación de un comité de empleados con poder real para reportar problemas. «¿Puede ser más específico, Ricardo?», Alejandro respondió tratando de mantener su voz calmada. «Específico». Ricardo se inclinó hacia adelante agresivamente.
Has dado aumentos de sueldo por un total de $3.5 millones en 2 semanas basándote en las recomendaciones de una mujer que hasta hace un mes estaba limpiando baños. Has promovido a empleados por encima de gente más calificada solo porque son mujeres o minorías. Y ahora quieres implementar políticas que van a costar millones adicionales en capacitación y beneficios. Sandra López, vicepresidenta de Finanzas, añadió su voz al coro de descontento. Alejandro, los números no mienten. Si continúas por este camino, vamos a ver una disminución significativa en las ganancias. Los accionistas van a exigir explicaciones. Alejandro sintió una familiar punzada de ansiedad. Durante décadas, los números de ganancias habían sido su brújula moral, su medida del éxito. Pero ahora, por primera vez, se encontraba cuestionando si las ganancias deberían ser la única métrica que importara. ¿Y qué sugieren que haga? Alejandro preguntó. Miguel Torres, vicepresidente de Recursos Humanos, se aclaró la garganta. Primero, necesitas deshacer la mayoría de estos cambios antes de que se salgan completamente de control. Segundo, necesitas reconsiderar seriamente el papel de esta doctora Jiménez. Alejandro sintió su temperamento comenzando a elevarse. ¿Qué problema tienen exactamente con la doctora Jiménez? ¿En serio necesitas que te lo digamos? Ricardo respondió con una risa cruel. Alejandro, contrataste a una empleada de limpieza como directora de un departamento que inventaste de la nada. No importa cuántos títulos universitarios diga que tiene, no tiene experiencia ejecutiva real, no entiende cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Y francamente, añadió Sandra, los empleados están empezando a murmurar. Algunos piensan que estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Otros especulan sobre la naturaleza de tu relación con ella. Esas últimas palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. La implicación era clara y repugnante. ¿Qué están insinuando exactamente? No estamos insinuando nada. Miguel respondió con falsa inocencia. Solo estamos reportando lo que la gente está diciendo. Y lo que están diciendo es que un hombre de tu posición no toma decisiones tan irracionales a menos que esté siendo influenciado. Alejandro se puso de pie abruptamente, su cara enrojeciendo de ira. Suficiente. No voy a sentarme aquí y escuchar insinuaciones asquerosas sobre una mujer que ha demostrado más integridad profesional en 2 semanas que todos ustedes en años. ¿Ves? Ricardo gesticuló hacia Alejandro como si estuviera probando un punto. Esto es exactamente lo que estamos hablando. Estás siendo irracional, emocional. No eres el mismo hombre que construyó esta empresa. Tienen razón. Alejandro dijo, sorprendiendo a todos en la habitación. No soy el mismo hombre y estoy agradecido por eso. Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. ¿Saben qué he aprendido en las últimas 2 semanas? He aprendido que durante años hemos estado dirigiendo esta empresa como si nuestros empleados fueran recursos desechables en lugar de seres humanos. He aprendido que hemos estado desperdiciando talento increíble porque no encajaba en nuestras ideas preconcebidas sobre quién merece oportunidades. Se volteó hacia sus ejecutivos. Y más importante, he aprendido que podemos ser más rentables siendo mejores empleadores, no peores. Eso es un idealismo naive. Sandra respondió firmemente. Los costos de estos cambios van a impactar nuestros márgenes significativamente. A corto plazo, probablemente, Alejandro admitió, pero a largo plazo, empleados más felices y mejor pagados son más productivos. Menor rotación significa menores costos de entrenamiento. Mejor reputación como empleador significa que podemos atraer mejor talento. Alejandro Ricardo se puso de pie claramente frustrado. Entiendo que quieras ser visto como un SEO progresista, pero estás arriesgando todo por lo que trabajamos durante décadas. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Carmen entró llevando una carpeta gruesa. La atmósfera en la habitación cambió inmediatamente, volviéndose aún más tensa. Disculpen la interrupción, Carmen dijo profesionalmente, pero tengo los resultados preliminares del estudio que solicitó, señor Vasconcelos. Alejandro notó inmediatamente cómo sus ejecutivos reaccionaron a la presencia de Carmen. Ricardo la miró con desprecio apenas disimulado. Sandra la evaluó de arriba a abajo, como si estuviera buscando fallas en su apariencia profesional y Miguel la ignoró completamente. Por favor, comparte los resultados con todos nosotros, Alejandro dijo gesticulando hacia la mesa. Carmen abrió su carpeta y distribuyó copias de un documento. He completado un análisis comparativo de nuestras métricas de desempeño antes y después de la implementación de los cambios recientes. ¿Y qué encontraste? Sandra preguntó con escepticismo evidente.
Los resultados son sorprendentes. Carmen respondió calmadamente. En las 2 semanas desde que implementamos los cambios, hemos visto una disminución del 45% en días de enfermedad tomados por empleados, un aumento del 28% en productividad medida por proyectos completados a tiempo y una reducción del 65% en reportes de problemas interpersonales. La habitación se quedó en silencio mientras los ejecutivos procesaban esa información. Más importante, Carmen continuó, hemos recibido 4 solicitudes de candidatos externos altamente calificados que específicamente mencionaron nuestras nuevas políticas como la razón por la cual están interesados en trabajar aquí. Esos números son demasiado buenos para ser verdad. Miguel respondió suspicazmente. ¿Cómo sabemos que no están siendo manipulados? Carmen lo miró directamente a los ojos. Señor Torres, todos los datos vienen de sistemas que su propio departamento mantiene. Si está sugiriendo que he manipulado información, está esencialmente admitiendo que los sistemas de su departamento son vulnerables a manipulación externa. Alejandro tuvo que reprimir una sonrisa. Carmen había convertido la acusación de Miguel en una crítica de su propia competencia profesional. Además, Carmen continuó, he incluido análisis de terceros e independientes y comparaciones con estándares de la industria. Todo está documentado y verificable. Ricardo tomó los documentos y los revisó rápidamente. Incluso si estos números son precisos, 2 semanas no son suficientes para establecer tendencias a largo plazo. Tiene razón, Carmen concordó. Por eso propongo que implementemos un sistema de seguimiento continuo durante los próximos 6 meses. Si los resultados no se mantienen o mejoran, podemos reconsiderar las políticas. ¿Y si los resultados son negativos?, Sandra preguntó. Entonces admitiremos que estuvimos equivocados y haremos ajustes. Alejandro respondió antes de que Carmen pudiera hablar. Pero no vamos a rechazar mejoras comprobadas solo porque desafían nuestras suposiciones anteriores. Miguel se inclinó hacia adelante agresivamente. Alejandro, necesitas entender algo. Los otros CEO en nuestro círculo están empezando a hablar. Están cuestionando tu competencia como líder. Algunos incluso están sugiriendo que tal vez es tiempo de considerar un cambio de liderazgo. La amenaza era clara y Alejandro sintió un momento de pánico familiar. Durante años, la aprobación de sus pares había sido crucial para su sentido de autoestima. Pero ahora, mirando hacia Carmen y pensando en empleados como Lucía Morales que finalmente habían recibido las oportunidades que merecían, se dio cuenta de que la opinión de otros CEO ya no le importaba tanto como había pensado. Miguel Alejandro dijo calmadamente, si otros CEO están cuestionando mi liderazgo porque estoy tratando mejor a mis empleados, entonces tal vez eso dice más sobre ellos que sobre mí. ¿En serio vas a arriesgar tu posición por esto?, Ricardo preguntó incrédulamente. ¿Saben qué? Alejandro se puso de pie sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Sí, voy a arriesgar mi posición por esto, porque he descubierto algo que vale más que la aprobación de un grupo de CEO que probablemente dirigen sus empresas tan mal como yo dirigía la mía. ¿Y qué es eso?, Sandra preguntó sarcásticamente. Respeto propio. Alejandro respondió simplemente. Por primera vez en décadas puedo ir a casa al final del día sabiendo que hice algo bueno, que ayudé a alguien en lugar de simplemente hacer dinero. Carmen se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, dijo dirigiéndose a todo el grupo, me gustaría hacer una observación. Los ejecutivos la miraron con expresiones que variaban de hostilidad a curiosidad reluctante. He trabajado en ambientes corporativos de alto nivel antes. Carmen comenzó, y entiendo sus preocupaciones sobre rentabilidad y competitividad, pero lo que he observado en mis estudios es que las empresas que resisten cambios progresivos no lo hacen por razones financieras racionales, lo hacen porque el cambio amenaza estructuras de poder existentes. Miguel se puso rígido. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Carmen respondió calmadamente, estoy declarando directamente que los cambios que estamos implementando desafían un sistema donde un pequeño grupo de personas tenía poder desproporcionado sobre las vidas y carreras de otros. Y eso puede ser amenazante para quienes se beneficiaban de ese sistema. Eso es ridículo. Ricardo protestó. Estamos preocupados por el futuro de la empresa, no por nuestro poder personal. Entonces deberían estar felices de ver evidencia de que la empresa está mejorando bajo el nuevo liderazgo. Carmen respondió sin perder el ritmo. Alejandro observó el intercambio con fascinación. Carmen estaba manejando la hostilidad de sus ejecutivos con una combinación de profesionalismo y firmeza que él envidiaba. No estaba siendo defensiva o emocional, estaba siendo estratégica y directa. Sandra se puso de pie abruptamente.
Alejandro, necesitas tomar una decisión. O vuelves a ser el líder que esta empresa necesita o vas a perder el apoyo de las personas que hicieron que esta empresa fuera exitosa. Sandra Alejandro dijo suavemente, creo que finalmente estoy siendo el líder que esta empresa necesita. Y si eso significa perder el apoyo de personas que prefieren el status quo tóxico al progreso real, entonces así sea. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Alejandro podía ver que había cruzado una línea con sus ejecutivos, que habían venido esperando que cediera a sus demandas y en lugar de eso habían recibido una declaración de guerra. Bien, Ricardo finalmente dijo recogiendo sus documentos, pero cuando esto falle espectacularmente, y lo hará recuerda que te advertimos y cuando tenga éxito espectacularmente, Alejandro respondió recuerden que tuvieron la oportunidad de ser parte de algo importante y eligieron resistirse. Mientras sus ejecutivos salían de la habitación con expresiones de disgusto, Alejandro se sintió extrañamente aliviado. Durante años había operado bajo la suposición de que necesitaba el apoyo de todos para ser exitoso, pero ahora se daba cuenta de que era más importante tener el apoyo de las personas correctas que el apoyo de todas las personas. ¿Cómo se siente?, Carmen preguntó cuando se quedaron solos. Aterrador, Alejandro admitió, pero también liberador. Por primera vez en años siento que estoy luchando por algo que realmente importa. Va a ponerse más difícil antes de mejorar. Carmen le advirtió, cuando las personas en posiciones de poder sienten que su estatus está siendo amenazado, pueden volverse muy creativas en sus intentos de sabotaje. Estás diciendo que debería preocuparme. Estoy diciendo que deberíamos estar preparados. Carmen respondió, pero también estoy diciendo que tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Carmen sonrió, y eventualmente la verdad siempre gana. Alejandro miró hacia la puerta por donde habían salido sus ejecutivos, luego de vuelta hacia Carmen. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón y estoy listo para la pelea. Bien, Carmen, dijo abriendo otra carpeta, porque tengo ideas para nuestros próximos cambios y van a odiarlos aún más que los primeros. Por primera vez en semanas, Alejandro se rió genuinamente. Perfecto, empecemos. 6 meses después de aquel viernes que había cambiado todo, Alejandro se encontraba parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su carrera empresarial, pero no era una reunión con inversionistas multimillonarios o la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias. Era algo mucho más significativo, la ceremonia anual de reconocimiento de empleados de Vasconcelos Industries, un evento que él mismo había propuesto crear después de darse cuenta de que en 16 años nunca había celebrado públicamente a las personas que realmente hacían funcionar su empresa. El cambio físico en Alejandro era notable. Había perdido peso no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar por las oficinas diariamente, hablando con empleados, conociendo sus historias. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Adelante. Carmen entró y Alejandro todavía se sorprendía cada vez que la veía. Ya no era la mujer encogida que había limpiado su oficina durante 16 años, ni tampoco era únicamente la académica brillante que había emergido aquel día memorable. Era algo nuevo, una líder transformacional que había demostrado que la verdadera autoridad no viene del título o el salario, sino de la capacidad de inspirar a otros a hacer mejores versiones de sí mismos. ¿Listo para la noche más importante del año?, Carmen preguntó con una sonrisa. Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Alejandro respondió sinceramente. ¿Cómo están los preparativos? Todo está perfecto. El salón principal está lleno. Tenemos empleados de todos los departamentos, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. Y Alejandro Carmen hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. También vinieron reporteros de 3 periódicos nacionales y 2 revistas de negocios. Durante los últimos 6 meses, la transformación de Vasconcelos Industries había atraído atención nacional. La historia del CEO millonario, humillado por su empleada de limpieza, que resultó ser una académica brillante, había capturado la imaginación del público. Pero más importante, los resultados tangibles de los cambios implementados habían convertido a la empresa en un caso de estudio sobre liderazgo transformacional. Perfecto, Alejandro dijo. Es importante que otras empresas vean que este modelo funciona. Mientras caminaban hacia el ascensor, Carmen le entregó una carpeta.
los números finales del semestre, por si quieres revisarlos antes de tu discurso. Alejandro abrió la carpeta y sonrió. Los números eran aún mejores de lo que habían esperado. La productividad había aumentado 38% en 6 meses. La rotación de empleados había disminuido 75%. Las quejas de recursos humanos habían prácticamente desaparecido. Y más sorprendente aún, las ganancias netas habían aumentado 26%, demostrando que tratar bien a los empleados no solo era éticamente correcto, sino también financieramente inteligente. ¿Y los ejecutivos?, Alejandro preguntó mientras bajaban hacia el salón principal. Ah, esa es una historia interesante. Carmen sonrió. Ricardo Moreno renunció hace 3 meses para unirse a una empresa de la competencia. 2 semanas después, esa empresa tuvo una demanda por discriminación laboral que les costó $10 millones. Y los otros, Sandra López pidió quedarse y aprender. Aparentemente, cuando vio que nuestros números financieros mejoraron dramáticamente, decidió que tal vez tenía algo que aprender sobre el liderazgo progresivo. Miguel Torres fue transferido a un puesto donde puede hacer menos daño y los otros 2 han estado sorprendentemente colaborativos. Alejandro se rió. Es increíble cómo los buenos resultados pueden cambiar las actitudes de la gente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al salón principal, Alejandro se quedó sin aliento. El espacio había sido transformado en algo mágico. Había mesas elegantemente decoradas llenas de empleados vestidos para la ocasión. Pero lo que más lo impresionó fue la atmósfera. La gente estaba riendo, conversando animadamente, y había una energía de celebración genuina que nunca había visto en eventos corporativos anteriores. Señor Vasconcelos, una voz familiar lo saludó. Era Lucía Morales, la empleada de contabilidad que había sido la primera en recibir una promoción bajo el nuevo sistema. Ahora era supervisora de su departamento y había sido nombrada empleada del año por su liderazgo excepcional. Lucía, te ves hermosa esta noche. Alejandro dijo, sinceramente. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera viviendo un sueño. Lucía respondió con lágrimas de alegría en sus ojos. Hace 6 meses pensaba que iba a estar en el mismo cubículo por el resto de mi carrera. Ahora tengo un equipo de 15 personas y acabamos de completar el proyecto más grande en la historia del departamento. Mientras Alejandro circulaba por el salón escuchando historias similares, se dio cuenta de algo profundo. Había subestimado completamente el potencial humano durante toda su carrera. Durante años había operado bajo la creencia de que las personas necesitaban ser presionadas y controladas para ser productivas. Pero lo que había descubierto era que cuando las personas se sienten valoradas, respetadas y empoderadas, florecen de maneras que él nunca había imaginado. Alejandro, una voz detrás de él lo hizo voltearse. Era Dr. Herrera, uno de los traductores que había estado presente durante el día que cambió todo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Por supuesto, doctor. ¿Qué lo trae por aquí esta noche? Quería agradecerte personalmente, doctor. Herrera dijo con emoción evidente. Después de lo que pasó aquel día, Carmen me contactó sobre un proyecto de traducción para su departamento. Resultó ser el trabajo más gratificante que he hecho en años. Estamos ayudando a empleados e inmigrantes a traducir sus credenciales educativas para que puedan obtener posiciones que realmente reflejen sus habilidades. Alejandro sintió una calidez extendiéndose por su pecho. ¿Cuántas personas han sido ayudadas hasta ahora? 47 empleados han recibido promociones después de que verificamos sus credenciales internacionales. Resulta que tenías jardineros con títulos en ingeniería, empleadas de cafetería con maestrías en educación y personal de limpieza con experiencia en contabilidad. Es increíble, Alejandro murmuró pensando en cuánto talento había estado desperdiciando sin saberlo. La cena procedió con una serie de presentaciones que celebraban no solo logros individuales, sino transformaciones departamentales completas. Empleados que habían sido promovidos presentaban proyectos innovadores. Equipos que habían sido reestructurados hablaban sobre cómo la diversidad había mejorado su creatividad y productividad. Pero el momento más emotivo llegó cuando Carmen se puso de pie para presentar un video que había preparado secretamente. Durante los últimos meses, Carmen comenzó. He estado documentando las transformaciones que hemos presenciado en esta empresa, pero quería que ustedes vieran estas transformaciones desde una perspectiva diferente. La pantalla se iluminó con un montaje de empleados hablando directamente a la cámara sobre cómo habían cambiado sus vidas. Alejandro reconoció muchas caras, empleados con quienes había hablado durante sus caminatas diarias, personas que había promovido, familias que habían sido impactadas por los nuevos beneficios.
Antes venía a trabajar cada día sintiendo que era invisible, decía una mujer que Alejandro reconoció como parte del equipo de limpieza. Ahora siento que mi trabajo importa, que yo importo. Mi hijo me preguntó la semana pasada si estaba orgulloso de mi trabajo. Compartía un hombre del departamento de mantenimiento. Por primera vez en años pude decirle honestamente que sí. Cuando me dieron la promoción lloré en el baño durante 20 minutos, confesaba Lucía Morales en el vídeo. No era solo por el dinero, era porque finalmente alguien había visto mi potencial. Pero el testimonio que más impactó a Alejandro fue el de una mujer mayor que trabajaba en el departamento de archivos. He trabajado aquí durante 22 años, decía, y nunca había visto al CEO hablar con empleados comunes como nosotros. Pero hace 2 meses, el señor Vasconcelos se sentó en mi escritorio por 1 hora preguntándome sobre mi trabajo, mis ideas, mis preocupaciones. Me hizo sentir que después de 22 años finalmente era vista. Cuando el vídeo terminó, no había un ojo seco en el salón. Alejandro se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por sus propias mejillas, algo que no había sucedido en décadas. Carmen regresó al podium. Este video demuestra algo que he aprendido a través de mi carrera académica y mi experiencia personal. La dignidad humana no es un lujo que podemos permitirnos dar a los empleados cuando nos conviene. Es un derecho fundamental que transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la otorgan. La ovación que siguió fue ensordecedora. Finalmente llegó el momento para el discurso principal de Alejandro. Mientras caminaba hacia el podium, podía sentir el peso de todos los ojos en la habitación, pero ya no era el peso de la intimidación o el poder, sino el peso de la responsabilidad y la esperanza. Hace 6 meses, Alejandro comenzó su voz clara y firme. Era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente miserable. Me había convencido de que mi éxito financiero era evidencia de mi superioridad como ser humano. Trataba a las personas como recursos desechables y confundía el miedo con el respeto. La habitación estaba en silencio absoluto. Entonces, una mujer valiente que había estado trabajando en mi oficina durante 16 años me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas. Alejandro miró hacia Carmen, quien le sonrió con ánimo. Carmen Jiménez no solo tradujo un documento antiguo aquel día, tradujo mi alma del idioma de la arrogancia al idioma de la humanidad. Y en el proceso descubrí que la verdadera riqueza no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en las vidas que tocas positivamente. Durante estos 6 meses he aprendido nombres que debería haber sabido durante años. He escuchado historias que deberían haberme conmovido mucho antes. He visto potencial que debería haber reconocido desde el principio. Y más importante, he entendido que mi trabajo como líder no es demostrar que soy mejor que ustedes, sino ayudar a que cada uno de ustedes sea la mejor versión de sí mismo. Alejandro hizo una pausa mirando alrededor del salón lleno de caras atentas. Los resultados que hemos logrado juntos en estos 6 meses no son coincidencia. Son la prueba de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Cuando tratamos a las personas con respeto, dignidad y oportunidades reales, ellas responden con creatividad, dedicación y excelencia que supera cualquier expectativa. Pero el cambio más importante no ha sido en nuestros números financieros, aunque esos también han mejorado dramáticamente. El cambio más importante ha sido en nuestras almas colectivas. Hemos demostrado que es posible dirigir una empresa exitosa sin sacrificar nuestra humanidad. Alejandro sacó una carpeta de su chaqueta. Esta noche quiero anunciar la creación de la Fundación Vasconcelos Jiménez para la Dignidad Laboral. Estaremos dotando esta fundación con $120 millones para ayudar a otras empresas a implementar modelos similares de liderazgo transformacional. La ovación fue inmediata y prolongada, pero más importante que cualquier donación. Alejandro continuó cuando el aplauso disminuyó. Quiero que sepan que cada uno de ustedes ha sido mi maestro durante estos meses. Han tenido la paciencia de permitir que un hombre testarudo y arrogante aprendiera a ser mejor. Han tenido la gracia de perdonar años de negligencia y han tenido la sabiduría de mostrarme lo que realmente significa liderar. Alejandro miró nuevamente hacia Carmen. Y quiero que sepan que nada de esto habría sido posible sin una mujer extraordinaria que tuvo el coraje de mostrarme la verdad sobre mí mismo, incluso cuando esa verdad era dolorosa de escuchar. Carmen Jiménez no solo salvó esta empresa, me salvó a mí. Cuando Alejandro terminó su discurso, la ovación duró casi 10 minutos. Pero lo que más lo conmovió no fueron los aplausos, sino la calidad de las expresiones en los rostros de sus empleados. Ya no veía miedo, resentimiento o resignación.
Veía respeto genuino, alegría y algo que nunca había visto dirigido hacia él. Afecto real. Más tarde esa noche, después de que todos los empleados se habían ido a casa y los reporteros habían obtenido sus historias, Alejandro y Carmen se sentaron solos en su oficina reflexionando sobre la noche y sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, Alejandro preguntó sirviendo 2 copas de champán para celebrar. Honestamente, Carmen respondió, aquella mañana cuando decidí aceptar tu desafío, no estaba pensando en transformar tu empresa, solo estaba cansada de ser invisible. ¿Y ahora, cómo te sientes sobre todo lo que hemos logrado? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera recuperado no solo mi identidad profesional, sino algo aún más importante, mi fe en la posibilidad de que las personas cambien realmente. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Alejandro preguntó que mi vida finalmente tiene sentido. Durante décadas perseguí dinero, poder, estatus, pensando que esas cosas me harían feliz, pero nunca entendí que la verdadera satisfacción viene de saber que has hecho del mundo un lugar un poquito mejor. Carmen sonrió. ¿Y qué viene ahora? Ahora, Alejandro dijo levantando su copa, seguimos cambiando vidas. Una empresa a la vez, un empleado a la vez, una historia a la vez. Por la transformación, Carmen brindó. Por la dignidad humana, Alejandro respondió, y por los milagros que suceden cuando finalmente vemos a las personas que tenemos enfrente. Añadieron al unísono mientras bebían su champán mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Ambos sabían que habían sido parte de algo extraordinario. Habían demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor y que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las fuentes más inesperadas. La mujer de limpieza había enseñado al millonario que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que das. Y el millonario había aprendido que el poder real no viene de la capacidad de controlar a otros, sino de la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto. Era una lección que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de miles de empleados y eventualmente a través de la fundación que habían creado, las vidas de innumerables trabajadores en empresas por todo el país. Porque al final la historia más poderosa no es sobre dinero o éxito empresarial, es sobre el momento cuando finalmente vemos la humanidad en quienes habíamos hecho invisibles y sobre la transformación mágica que sucede cuando decidimos que todos merecen ser vistos, valorados y tratados con la dignidad que es derecho de nacimiento de cada ser humano.